Ujú. O sea, hay un nexo especial, hay podríamos decir una autorización de Dios, ¿ya? Y dice, bríndale placer a tu corazón mientras dure tu adolescencia. Dios sabe que esa adolescencia es la parte más maravillosa en la cual no somos niños, no somos adultos, nos gusta pasarla bien, estamos descubriendo la vida, nos interesan muchas áreas, la pasamos bien al final, no entristecemos en otras partes, pero Claro, la pasamos bien al final. sí. Dice, déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte. Hola a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a este podcast, La Última Pregunta, un podcast presentado esta vez para líderes, y qué buena onda tener este espacio para poder conversar, debatir, un espacio destinado para líderes, mentores, pastores jóvenes y quienes desean también servir a las nuevas generaciones. Vamos a explicar de inmediato el nombre de La Última Pregunta. Constantemente estamos siempre en la última pregunta. ¿Qué es lo que como iglesia tenemos que responder? ¿Qué es lo que como iglesia estamos viviendo? Y en un mundo lleno de preguntas, ¿por qué no? La iglesia también se tiene que hacer cargo. Y este espacio justamente es destinado para hablar de aquellos temas que en este preciso momento son contingentes, son actuales. Y vamos a darle una vuelta siempre con un invitado, con alguien experto en el tema, y eso nos tiene muy felices como podcast. Y en primera instancia yo quiero presentar en este capítulo a S. Tapia C. Y voy a dejar que él se presente. ¿Cómo estás, Ricardo, Samuel? ¿Cómo quieres que te diga en adelante en este podcast? Bueno, hola, un gusto saludarlos a todos. Bueno, me siento muy bien cuando me invitan como escritor, que se refieran como S. Tapia C. Es el seudónimo que he puesto en mi libro. Mi primer nombre es Samuel, así que de ahí va la S. Y Tapia, mi apellido, y C de Castro, siempre digo en honor a mi madre. Así que me siento muy cómodo cuando trabajamos desde el área del escritor. S. Tapia C. Es muy coloquial, así que me suena bien S. Tapia C. Y ahí me gustaría detenerme un poco, y es también el motivo de este capítulo, porque bien decía que la gran mayoría de quienes asisten a reuniones de jóvenes, o bien dicho, jóvenes que asisten a los servicios, rara vez es porque sienten algún llamado o sienten algo que Dios les dijo. Por lo general siempre están invitados porque hay una herida, o siempre están invitados porque un amigo le habló, le dijo, por ahí quizás en la iglesia puedes encontrar un grupo en el cual te puede contener, y también un espacio para que tú puedas crecer. Entonces me parece que ahí hay un punto súper interesante de cómo llegan los jóvenes a la iglesia. Conversamos también fuera de micrófono que quizás hace un par de años atrás las familias eran quienes traían a sus hijos, a sus jóvenes a la iglesia, y iban un poco obligados. Pero ahora es todo lo contrario, porque estos jóvenes que se encuentran con Jesucristo finalmente, que vienen por una invitación, ¿no? Me invitó un amigo, me invitó una amiga, o casi también como lo vi en redes sociales ahora actualmente que tenían una reunión. Ellos están trayendo a su familia, pero también nos damos cuenta de un punto, que esa familia, lo que nosotros entendemos como familia, la tradicional, no es tan así. Y a veces son los abuelos, las tías, los tíos. Entonces, ¿cómo viste tú ese fenómeno en cuando tuviste la posibilidad? Bueno, siguen trabajando también, asesorando, haciendo consejería a jóvenes, pero ¿cómo estás viendo el puente que existe entre el joven que va a la iglesia versus la familia no familia que tiene en casa? Bueno, no es menos cierto que la familia clásica, esa familia de la pequeña casa en la pradera, papás, Claro. como la familia Ingalls, papá, Sí. mamá, hijos, todos viviendo bajo un mismo techo, felices y contentos, pareciera que eso está En la serie, en la serie justamente. nomás.
Y series antiguas. Estar totalmente en retirada. Hago un paréntesis porque nuestro último libro se llama De Regreso a Edén, Pasajes para Edén precisamente, y es donde podemos todavía, a pesar de un futuro incierto en lo que es el matrimonio conforme al corazón de Dios, aún hay un remanente que cree que podemos llevar adelante una familia, padre, madre, conforme al corazón de Dios. Pero bueno, volviendo un poquito a estos jóvenes, ¿no es cierto?, que llegan a nuestras iglesias y tal como tú dices, siempre llegan porque un amigo de colegio, un amigo de barrio, un amigo de familia los invitó. Y estos jóvenes, que son aquellos que vienen de un hogar desintegrado, generalmente vienen con tremendas heridas, con tremendos dolores, con tremendas heridas del alma, llamamos nosotros, con claro, un corazón destrozado, quebrantado, y que van en esa llamada de auxilio, en ese socorro, sí, en ese necesito un espacio, necesito alguien que entienda mi alma, que pueda restaurar mi espíritu, que pueda comprender lo que estoy viviendo, porque en mi casa nadie me comprende, nadie me entiende, porque en mi casa sigue estando una vida natural sin el papá que los abandonó, o en algunos casos la mamá se fue de casa y pareciera que el mundo sigue girando y que todo sigue normal, pero la vida de ellos está realmente destrozada. Y hay un montón de situaciones que al conversar con estos jóvenes, con estos adolescentes o preadolescentes, uno se va dando cuenta cuánto hay por hacer con estos jóvenes. Claro. Por ejemplo, cada pérdida es un duelo. Sí. Y a veces nosotros podemos entender que el duelo es cuando fallece alguien, pero una pérdida es un duelo. Cuando los chicos pierden a sus padres, cuando hay un divorcio, es un duelo. Y tenemos que entender que el duelo frente a una pérdida tiene etapas. Y no podemos saltarnos esa etapa, tenemos que acompañarlos en esas etapas. Entonces hay chicos que llegan en pleno duelo, sí, ¿ya?, a nuestras congregaciones y claro, los pastores podemos, o los líderes podemos decir, vamos a estar contigo, ven para acá, vamos a orar, aquí tengo un joven que es el líder y que es bastante motivado y te va a ayudar y aquí vas a tener tu grupo de amigos. Pero él está viviendo un duelo. Exacto. Él está viviendo un duelo. Sí. Él acaba de perder algo precioso, que es esa referencia o ese referente paternal. Sí. Y eso conlleva un tremendo daño en su identidad. Y si nosotros no estamos atentos a cómo le ayudamos a recuperar esa identidad dada por Dios, tenemos un gran problema. ¿Ya? Sí, yo recuerdo que se me desafió en la comunidad donde estamos trabajando a un poco tirar un mensaje también en la prédica para los jóvenes, y recuerdo que haciendo también como este match como en lo sociológico, en la parte de la sociología de los jóvenes versus también la iglesia, un poco también esta idea de oremos por ti no cabe mucho también dentro de nuestras comunidades. Sí, más bien dicho, para nuestras comunidades sí, pero para los jóvenes a veces préstame atención, préstame tus oídos, tus ojos, todos toda tu motivación, todo tu ser para que me escuches y también me des una respuesta. A lo mejor también ahí hay un tema porque nuestros jóvenes hoy están buscando respuestas desde ese punto de vista, más aún para su duelo y más aún de por qué está tan fragmentado el mundo donde vivimos, y lo veo de tan cerca que en mi familia mis hermanos no me hablan, mis padres no se hablan, mi abuelo, que es el único que me entiende, cada tanto viene. Entonces lo fracturado que puede estar esto a nivel global, por decirlo así, se ve también en la misma vida del niño. Claro, o del joven, más bien dicho. No, indudablemente que somos muchas veces el reflejo de una sociedad muy avasalladora, muy personalista,
en el cual me interesa mi metro cuadrado y los demás que está pasando alrededor, es de ellos, Sí, es de ellos y punto. Y es un mensaje totalmente contrario al mensaje que Cristo nos dejó acá. Fíjate que lo que tú decías es totalmente cierto, porque otro de los puntos que siempre vemos en estos jóvenes, vienen con una situación de rechazo. Ellos han sido rechazados. O sea, entiende que un papá se fue de casa, eh, el hijo se siente totalmente rechazado. O sea, yo ya no sirvo como hijo. Mi padre se fue, nos dejó solo. Hay un espíritu de rechazo que a él lo embarga, que a él lo envuelve y se siente, y tú tocas algo muy especial. Hoy día la sociedad te rechaza porque sí nomás. Ya no, ni siquiera te pregunta, pero te rechaza. Entonces, este niño que ya, o joven que ya viene con ese espíritu de rechazo, se encuentra en una sociedad que sí también lo rechaza. Entonces, encuentran un espacio en nuestras iglesias donde los acogemos. Pero ¿cómo sanamos ese espíritu de rechazo claro. que él trae? ¿Cómo le ayudamos a vencer y decirle no? Tú, claro, tú fuiste rechazado por tu padre, que tu padre te dijo no quiero saber más de ti, me voy, ¿ya? Fuiste rechazado a lo mejor por tu madre que te abandonó y que se fue. O peor, te das cuenta de que tuviste un papá biológico y ahí hubo un espíritu de rechazo. O sea, ese papá biológico te engendró y se fue. Y ahí aparecen las mamás solteras, ¿no es cierto? Y ese chico empieza a pasar por todas sus etapas cargando espiritualmente un espíritu de rechazo. Y ese espíritu tan fuerte en algún momento te confronta, en algún momento confronta al adolescente. Por eso hoy día los adolescentes, o cuando se cruza ese periodo tan especial que es la adolescencia, aquel chico que sabe que tuvo un padre biológico pero que nunca lo conoció, quiere conocerlo. Y Llega un mueve momento. cosas y llega el momento en que él... Pero quizás, perdón, ese momento puede ser para bien o para mal también, ¿o no? No, O sea, quiere llenar ese conocer, pero también hay un dejo, no sé si la palabra correcta es venganza, pero quiere un poco pasarle factura al papá. No tan solo como quiero entender qué pasó, sino que también tengo mucho guardado y quiero comentártelo. No sé si está bien también esa... sí, pero sí, puede ser, pero la mayoría de los casos que nosotros hemos trabajado con estos jóvenes, Ujú. que ellos quieren conocer, no digo por curiosidad, ellos dicen solamente quiero conocer al que fue mi papá. Ellos, el joven ya tiene una vida ya formada, no le interesa retomar una historia con un papá que nunca conoció, que supo que quiere el papá biológico nada más, pero en el fondo es como para... y conversábamos fuera de micrófono, cómo nosotros siempre necesitamos, porque tenemos esa paternidad inserta que viene de nuestro Dios Padre. Todos somos hijos. Y espiritualmente siempre vamos a clamar hacia un Padre. Claro. Y eso se transmite. O sea, el adolescente que no tiene padre, físicamente no lo tiene, pero espiritual y almáticamente necesita, porque está en su ADN ese don que Dios puso, que es el pertenecer a alguien, a una paternidad. Claro. Entonces, él va a tratar de localizar al papá, quizás para llenar ese vacío, decir, sí, conocí a mi papá, lo conocí, que en algunos casos sí podemos volver a... y más que nada a veces de sanidad para ese padre. En muchos casos nos hemos dado cuenta que es sanidad para ese padre de que su hijo lo vaya a conocer. Es algo bien extraño. Es como que bueno, hijo, me viniste a conocer, ya saqué de mí una culpa, una carga, algo. Sí. Pero es como querer llenar ese espíritu de rechazo que hablábamos. Y eso también te conlleva al tema de la autoestima. ¿Ya? ¿Cómo el papá es clave, ¿ya? Para trabajar, ¿no es cierto?,
en el autoestima del hijo. Y cuando esa figura no está, estos chicos generalmente su autoestima es baja. Claro. ¿Por qué? Porque tienen esa carga que ya hablamos, ¿no es cierto?, del daño de su identidad, las etapas de duelo, el espíritu de rechazo. Entonces su autoestima, ¿cómo la sanamos? Claro. ¿Ya? Y a veces no basta con decir, no, tú vamos a sanar tu autoestima, tú vas a estar a cargo de algo aquí en el grupo de los jóvenes, te vamos a levantar. Está bien, son intentos que hacemos y los hacemos bien, pero necesitamos herramientas para ayudar a ese chico a sanar ese autoestima dañado. Yo creo que el primer desafío es capacitar a pastores juveniles, a los líderes juveniles en estas problemáticas de estos jóvenes. Creo que a veces en las iglesias levantamos al joven líder, el que tiene más llegada con los chicos, alguien que a lo mejor también estaba en la alabanza y que puede enseñar algún instrumento a los chicos, puede hacer deportes con él. Entonces decimos, ya aquí él pinta para líder. Aquí tiene actitudes nomás. Tiene, exactamente. Yo creo que está bien eso, pero a veces nos falta eso. Y yo creo que debemos capacitar y preparar a líderes, a mentores de jóvenes para un trabajo más específico, podríamos decir, y un trabajo que toque esas fibras y que ayude a restaurar. En definitiva es cómo sanar, cómo podemos a esos líderes equipar en el arte de restaurar el corazón de estos jóvenes que lo tienen muy, muy, muy dañado. Justamente conversaba hace un par de semanas atrás con una amiga y estábamos en la disyuntiva de una vez que se consolida un grupo de jóvenes, vamos a poner una edad, 18, 24 años, era una conversación muy específica, y estábamos observando que ya había una suerte de consolidación de parte de este grupo, y conversábamos y nos preguntamos cuál era el siguiente paso. Y ella fue muy efectiva y dice, el siguiente paso es ahora consolidar no tan solo la fe de este chico, sino que también es muy útil la mentoría. Y la mentoría creo que también puede dar respuestas a estos chicos que full Dios, pero cero familia. ¿Cómo consolido ese puente? O si existe algún puente, creo que una de las buenas opciones para poder consolidar y trabajar con los chicos y tener liderazgo sólido es a través de la mentoría. Sí, me gusta mucho el concepto de mentoría. Una vez tratando de definir o descubrir de dónde viene el concepto de mentor. Y fíjate que esto procede de una obra griega, la Odisea. No sé si alguna vez la leyeron. Sí. O un algo, clásico. Exactamente. Bueno, eso relata la historia de Ulises, ¿no es cierto? Era que pasaba también en la guerra, Ulises, qué sé yo. Y él tenía un hijo que se llamaba Telémaco, ¿ya? Y siempre lo dejó, porque él iba a la guerra, siempre lo dejó a cargo de un hombre llamado mentor. Este era como el papá sustituto que tenía este chico, que lo protegía, que le enseñaba, claro, que le ayudaba a afrontar la vida en ausencia de su papá, ¿ya? Que entonces, se le andaba por ahí el papá también. Exactamente. Entonces, hoy día ese mentor pasa a ser clave, sí, en la vida de estos chicos. Y no estoy pensando en un líder de jóvenes con la capacidad de mentor que sea un papá sustituto. No, eso nunca lo... Eso no pasa ni en las mejores películas. No. Por supuesto que no. Pero si nos fijamos bien, mira, un hijo o un niño, un adolescente, en primer lugar, necesita una enseñanza y una instrucción impartida por adultos.
O sea, la historia es así, la biología humana es así, o sea, los niños van aprendiendo conforme a lo que van viendo los adultos. Claro. La primera figura que ellos tienen para ir mirando son sus padres. En ausencia de sus padres está su contexto cercano, que es la familia. Pero si hay una familia disfuncional, tiene que aparecer otra figura. Y esa otra figura, siempre en un adulto, es un mentor. Y ahí hay que tener sumo cuidado incluso en usar la palabra mentor, ¿ya? Porque podemos caer hacia el otro lado de una odiosidad en cuanto al mentor, porque lamentablemente hemos visto casos en que líderes de jóvenes aparecen como mentor de un joven por algún interés no sano. Oh. Me explico, o sea, sí, las cosas como son nomás. Claro, yo te ayudo, yo te voy a mentorear, sé que tienes una hermana muy buena moza y que tienes una mamá buena moza y yo me hago así como el simpático mentoreando, ¿ya? Hay que tener cuidado en eso y hay realidades que han sucedido así en nuestras iglesias, ¿ya? Bueno, si tú hablas de eso es porque yo creo que también no es de nuestro interés hoy profundizar en esos casos, pero en el continente eso es muy común también y han tenido que revisar alguna asesoría, por decirlo así. No, indudablemente, porque son corazones vulnerables. Claro. ¿Ya? Son corazones vulnerables. Sí. De ese chico, un corazón muy vulnerable, o de esa madre, ¿no es cierto?, que ha sufrido un desprecio, un abandono, una separación, son corazones muy vulnerables. Pero volviendo al concepto mentor, claro. de mentor, primero tiene que ser una persona aplomada en Dios. Aplomada en Dios. Digámoslo en postmoderno. ¿Qué podría ser un sinónimo de aplomado en Dios? Porque va a haber uno de estos chicos que se animó a escuchar este podcast y dice, ¿qué rayos es aplomado? Claro. Busquemos un sinónimo. Busquémoslo un sinónimo y podríamos decir que... ¿Intachable? Íntegro. Íntegro. La integridad de corazón. Wow. ¿Ya? Y eso es un concepto bíblico. Grandes hombres de Dios fueron apartados o cuidados de caer en pecado por la integridad de corazón que tenían. ¿Ya? Entonces, primero tiene que ser una persona con integridad de corazón, una persona de testimonio, ¿ya? Una persona... Ojo, aquí podemos también hacer un disclaimer, que de testimonio a veces también puedes hablar como de lo intachable que ha sido Dios, en Dios más bien dicho, pero también un testimonio a veces es cargar con una historia heavy, entonces... claro que sí. A eso también es testimonio. Claro, pero también me gusta usar el concepto de una persona sabia, ¿ya? Pero de esa sabiduría, como decimos nosotros, celestial, de esa sabiduría que Dios derrama en ti para guiar a otros. Claro. ¿Ya? Entonces, hay características especiales que debe tener un mentor y obviamente el objetivo, ¿no es cierto?, de ese mentor es llevar a este joven a que finalmente reconozca, ¿ya?, a esa paternidad de Dios como el centro de su corazón, ¿ya? Porque recuerda que un chico abandonado nos va a ser muy difícil que vea a este Dios paternal por todas las heridas que ha pasado. O sea, para él el concepto paternal no existe, ¿ya? Pero el mentor tiene que llevarlo a que reconozca y que acepte, ¿no es cierto?, en su corazón este chico a esta figura de Dios en su corazón como el padre de toda obra en la vida de él. Yo creo que esas características de un mentor nos ayudarán en parte a establecer ese puente entre esta espiritualidad que queremos. Estaba pensando que desde ese punto en el cual el hijo redime, ciertamente una vez un autor dijo que la única forma de poder reconciliar la tierra o de poder traer paz en medio del caos es por medio del hijo. Entonces Jesús necesariamente vino como hijo para poder redimir. Y él también, él es el Hijo de Dios. Entonces,
yo creo que nuestra concepción también es parecernos al Hijo. Y ahí hay una coincidencia de palabras, pero también muy intencional, de que hoy por hoy son los hijos que están restaurando o los hijos son los que están llevando la última palabra a la casa. Sí, bueno, tú lo dijiste claramente, el Hijo vino a restaurar todo, Sí, el Hijo. Y gloria a Dios que vino el Hijo y restauró nuestras vidas. Es el fenómeno que está pasando. Son esas cosas inusuales de Dios, pero tan maravillosa que está convocando a los hijos. Está convocando a estos jóvenes, ¿no es cierto?, a restaurar sus hogares. Hemos visto casos maravillosos en que una familia destruida, pero el chico llegó a la iglesia y pasó el tiempo y toda su mamá con sus hermanos en la iglesia y felices, y Dios haciendo esa obra sanadora en ello. Hay que prestar, como dices tú, un poco de atención, no digo a este fenómeno, sino a esa acción que Dios está haciendo hoy día sí. y sobre todo jóvenes quebrantados. Ellos son los que llevan, cuando ya empiezan, decíamos recién, a recibir ese amor de Dios, a llevar a su familia. Sí. Y tengo la última pregunta, ese Tapia C. ¿Por qué crees que la iglesia sigue siendo una opción para la juventud hasta el día de hoy? Wow, Es la última pregunta. Por eso tu programa se llama así, La Última Pregunta. Hoy se nos pasó el tiempo. Sí. Ya, bueno, vamos a llegar, ya llegamos ya a la última pregunta. Mira, yo creo, estaba recordando un pasaje de Eclesiastés 11:9 que dice: alégrate, joven, aprovecha tu juventud, bríndale placer a tu corazón mientras dure tu adolescencia. Déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte, pero debes saber que de todo esto Dios te pedirá cuentas. Ninguna de las etapas de la vida para Dios fue un azar. Todas las etapas de la vida, hablemos desde la primera infancia, segunda infancia, hablemos de la pubertad, de la preadolescencia, de la adolescencia, de la adultez, la vejez, etcétera. Todas las etapas fueron diseñadas por nuestro Dios, por el Creador. Y tiene un especial afecto, diría yo, por los adolescentes, por la juventud. Uh-huh. Él dice: alégrate, joven, aprovecha tu juventud. Uh-huh. O sea, hay un nexo especial, ahí podríamos decir una autorización de Dios, ¿ya? Y dice: bríndale placer a tu corazón mientras dure tu adolescencia. Dios sabe que esa adolescencia es la parte más maravillosa, en la cual no somos niños, no somos adultos, nos gusta pasarla bien, estamos descubriendo la vida, nos interesan muchas áreas, la pasamos bien al final, no entristecemos en otras partes, pero claro, la pasamos bien al final. Sí. Dice: déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte. No hay un chip libre, pero hagamos lo que Dios no seamos o no miremos al adolescente como... Hoy, un día yo leí un libro, o sea, perdón, no lo leí, no lo quise leer, pero sí miré el título y decía: socorro, tengo un adolescente en casa. Qué terrible, dije yo. ¿Quién puede escribir un libro así o ponerle un título? Socorro, tengo... O sea, es como auxilio. O sea, hay una fiera en mi casa. Claro, hay alguien tremendo. ¿Qué vamos a esperar si existe un monstruo dentro? Claro. Claro, pero... O sea, en relación a un título. Exactamente. Entonces yo dije: ¿qué voy a leer ahí adentro? Que aquí hay un monstruo, ¿ya? Y se estaba refiriendo a un adolescente. Pero bueno, Dios tiene otra mirada, esa mirada de amor. Sí. Dios se goza con la juventud. Dios se deleita con los adolescentes. Claro que nos pone límite, como en todas las cosas. Dice: pero de todo debes saber que de todo esto Dios te pedirá cuenta. Así es. En todo nos va a pedir cuenta, pero en la adolescencia sí, también nos va a pedir cuenta. Entonces, por eso yo creo que ese lazo espiritual de Dios con los jóvenes sigue latente hasta el día de hoy. Wow, Dios
dice, chicos, yo los amo, yo los quiero, me emociona verlos, conmueve mi corazón, los veo jugar a la pelota, los veo reírse, los veo hacer esto, los veo en Instagram, los bailando. veo en Instagram, los veo en todos lados, pásenla bien, pero me tienen que rendir cuentas a mí. Sí. Entonces, esa mirada tan paternal, tan llena de dulzura de Dios, creo que hace que los jóvenes vayan a las iglesias. Redes sociales, ¿cuáles son? ¿Cuánto? ¿Dónde te puede encontrar la gente que te escuchó ahora? Bueno, aquí yo aprovecho como ese Tapia C, decir que nuestro libro, la editorial Certeza de Argentina los promueve, están en Amazon, están también en la CLC de varios países, en la Cruzada de Literatura Cristiana, y personalmente en el Instagram s.tapia.c. Excelente. Bien. Bueno, gracias por estar en este programa y espero que para quienes también lo están escuchando y llegaron hasta este minuto lo hayan podido disfrutar. Las redes están activas para que podamos compartir, para que podamos debatir. Estamos también atentos a todos los comentarios que pueden surgir a través de este capítulo, que vaya que estuvo bueno. Agradecer al invitado por este tiempo, y creo que fue una conversación bastante buena. Así que, amigas, amigos, nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue La Última Pregunta, un podcast para la plataforma de Para Líderes. Que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo.